Hola, me da gusto saludarte de nuevo. En esta ocasión veremos la primera parte donde explicaremos las 3 axonometrías que vamos a ver en clase. Como primer paso vamos a conocer la tabla axonométrica, la cual te indicará las inclinaciones y proporciones dependiendo la axonometría que quieras realizar. Vamos a comenzar con la isometría, tomando en cuenta las inclinaciones que nos dice. De ancho tendremos un ángulo de 30 grados, de profundidad también un ángulo de 30 grados. Y en cuanto a la proporción, me dice ancho, profundidad y altura va a ser de 1. Ejemplo, si me están dando mis vistas y por aquí aparece este ejemplo donde me dice que de ancho son 3, de profundidad es 4 y de altura es 5, supongamos que esto te lo dan en el cuadrante, ¿sí? En la montea, por lo tanto quedaría de la siguiente manera. Ancho, la proporción va a ser igual, ¿ok? Sería 1, 2, 3 unidades. De profundidad también me dice que la proporción es 1, quedaría igual. 1, 2, 3, 4. Y de profundidad me dice que es 1, que entonces significa que es igual. Por lo tanto, la altura sería 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando yo quiera cerrar mi cubo, lo tomaría con estas dimensiones. 30 grados, vertical, vertical, 30 grados, 30 grados y 30 grados, tomando en cuenta lo que me indica la tabla axonométrica. Esta es la más sencilla, es la isometría, y ahora vamos a continuar con la perspectiva caballera. En este caso te dice que el ángulo de ancho es igual a 0 grados y el ángulo de profundidad es igual a 45 grados. Cuando ya hablamos de las proporciones, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Solamente antes voy a dibujar lo que te había dicho anteriormente. 3 de ancho, 4 de profundidad y 5 de altura. Es decir, dice por ahí, proporción de 1, que vendría siendo igual, en ancho. Tendrías 1, 2, 3 unidades de ancho y vendrían siendo las mismas. Pero en profundidad te dice por ahí que ya cambia a que sea la mitad, ¿ok? Es bien importante que tomes en cuenta eso. Quiere decir que si de profundidad me decían que tenía 4, ¿yo cuánto voy a colocar aquí? Pues nada más 2 unidades. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es la mitad. Y de altura me vuelven a decir que la proporción es 1. Quedaría en 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, al cerrar mi cubo, quedaría de la siguiente manera, utilizando las proporciones y los ángulos dichos en la tabla axonométrica. Toma en cuenta que cuando veas el número 1, quiere decir que es igual, y cuando veas el medio, quiere decir que lo que te digan las vistas va a quedar a la mitad. Vamos a continuar con la perspectiva militar. Aquí tenemos diferentes tipos de ángulos. Te dice por ahí que en ancho es A y profundidad es 90 menos A. Vamos a generar la primera opción. Si yo de ancho coloco un ángulo de 30 grados, ¿cuánto quedaría de profundidad? Observa, tendría que restar 90 menos los 30 grados que decidí que fuera A, la letra A, y por lo tanto me quedarían 60 grados. Si yo resto 90 menos 30, me quedan 60 grados y puedo colocar lo que es la profundidad con una abertura de ángulo de 60 grados. Y aquí, si tú observas, me da una abertura de 90 entre lo que es el ángulo de ancho y el ángulo de profundidad. Si lo hago a la otra opción, con el sentido contrario, imagínate que elija 60 de este lado, entonces ¿qué debo de restar? 90 grados menos 60
profundidad quedaría con una inclinación de 30 grados, ¿sí? Pero aquí, ¿qué estarías favoreciendo? En la primera opción, la vista frontal, porque queda un poco más alargada y más visibilidad. Y lo que es la segunda opción favorece es la vista lateral derecha, porque la del lado derecho es la que queda más alargada sin tanto ángulo de inclinación como en lo que es el ancho. Sin embargo, lo que vamos a utilizar aquí en clase es el siguiente procedimiento. A vamos a tomarlo con la escuadra de 45 grados. Por lo tanto, si resto 90 grados menos 45, me va a quedar un ángulo de 45 grados también. Ese sería el más fácil y es el que vamos a utilizar en la clase. Por lo tanto, de ancho y profundidad, sus ángulos van a quedar a 45 grados. Pero en cuanto a las proporciones, por ahí te dice, ancho es igual a 1, que vendría quedando lo mismo. Voy a volver a dibujar lo que traíamos aquí como ejemplo. ¿Sí? Entonces, si de ancho me decía que eran 3, pues también le pongo sus 3 unidades porque queda igual. De profundidad me dice que también es 1, por lo tanto, si aquí me dice que de 4 de profundidad, marco las 4 unidades, porque serían iguales. Pero ya en altura me dice que es a la mitad. Por lo tanto, tengo que revisar de cada volumen qué altura tiene para dividirlo entre 2 y colocarle esa altura. Observa, si eran 5, ahora van a ser 2.5 para poder generar nuestro cubo y poder observar lo que es la vista superior. Eso es lo que favorece en esta perspectiva utilizando los 45 grados y al tomar en cuenta la altura a la mitad, favorece lo que es la vista superior o te deja observar toda la vista superior. Por lo tanto, así quedarían nuestras axonometrías. Es importante que tomes en cuenta siempre esta tabla y que te la aprendas. No es necesario que te la aprendas de memoria, la puedes tener por ahí a un ladito. Sin embargo, con el uso o con el paso del tiempo en la práctica de los ejercicios, vas a ir aprendiéndote cada una de las proporciones, pero es importante que no las revuelvas. Muy bien, ahora que conoces la teoría, te invito a observar el siguiente video, donde basándonos en un ejemplo te explicaré el proceso para dibujar las axonometrías. ¡Hasta pronto!